Dion Fortune. Amor y sexo. Según el ocultismo. Colección Textos de Magia Golden Dawn. Capítulo 9. Concepto esotérico del sexo. Para comprender el concepto filosófico esotérico del sexo, tendremos que recordar que el mundo es, para el ocultista, 7 veces más complejo de lo que supone el filósofo exotérico, porque para el primero, el mundo físico no es más que uno de los 7 planos de manifestación, constituyendo el fenómeno que conocemos como sexo, no más que una fase o aspecto de esa única fuerza que opera en todos los 7 planos. Hasta la ciencia exotérica misma está comenzando a reconocer que el sexo tiene un aspecto emocional lo mismo que físico. La ciencia esotérica declara que también tiene sus aspectos mentales y espirituales, además de los que suelen reconocerse generalmente, y en cada plano dicha fuerza se expresa diferentemente, funcionando de acuerdo con las leyes de dicho plano, porque todos los elementos sexuales que se encuentran en los 7 planos se unen entre sí en la debida proporción, lo que es esencial para la más elevada expresión de la vida sexual. Por otro lado, hay que tener presente que es en los planos sutiles donde se originan y contralorean las fuerzas sexuales. Y solo comprendiendo las manifestaciones del sexo y las leyes que lo gobiernan en esos planos, es como podemos esperar contralorear su acción en nosotros mismos y en la sociedad en que vivimos. El esotericista u ocultista no emplea la palabra sexo en el mismo sentido en que lo hacemos nosotros. En realidad habla de fuerza vital, que concibe como una energía de carácter electrohidráulico, con una actividad vibratoria radiante y magnetizante, parecida a la de la electricidad, con la que está muy estrechamente emparentada, y también capaz de compresión y de ejercer presión en la misma forma que la fuerza hidráulica. Esta fuerza irradia de la gran causa primera y es, por tanto, divina en su naturaleza, expresándose por intermedio de los distintos vehículos que las mónadas han construido en los diferentes planos y quedando acondicionada por la naturaleza del plano en el que opere, siendo aún más limitada, por las imperfecciones y particularidades de cada vehículo individual. Aunque la fuerza vital pueda sufrir muchas transformaciones y transmutaciones y hasta ser empleada en fines completamente distintos de su Dion Fortune amor y sexo según el ocultismo. 26. Impulso original, siempre es divina por su origen y naturaleza, debe ser reverenciada como sagrada y el individuo debe considerarla como un depósito sacrosanto que le ha sido confiado para administrarlo bajo la dirección misma de la vida divina, con toda la especie, del que no es más que un simple beneficiario. Esta fuerza vital es la que sostiene en existencia todo cuanto es y preserva a las formas vivientes de las fuerzas desintegradoras que constantemente tratan de reducir todas las substancias especializadas a su raíz común. Esta es la primera función de la fuerza vital, sostener en manifestación todo lo que ha logrado realizar una forma y mantenerla en el nivel hasta donde haya alcanzado su evolución. Al funcionar así se la conoce como la vida, el preservador, y entonces se concibe como una unidad. Tiene también una segunda misión, sin embargo, que es la creación de nuevas formas, y con ese fin tiene que funcionar como una dualidad, con su aspecto positivo y negativo. Y a esta fase de la actividad vital es a lo que se refiere el concepto exotérico del sexo. Para el sostenimiento de la vida basta con una fuerza única, pero para cualquier forma de creación son necesarias 2 fuerzas, una dinámica y actuante y otra inertemente potencial. En otras palabras, la primera fuerza debe ser una velocidad y la segunda una fuerza encerrada en una forma que queda en libertad merced al estímulo de la velocidad. Tenemos, pues, en estas 2 fuerzas, una que está tratando de gastarse y de llegar a un estado de equilibrio,
y otra que es inerte, potencial y que espera un estímulo. La última, que es la fuerza femenina, puede compararse a una carga de dinamita, en cuyas partículas está reconcentrada la energía en forma latente, mientras que la primera, o fuerza masculina, puede compararse al chispazo eléctrico o golpe de martillo que desata la energía latente. Estas dos fuerzas son las que el esotericista llama positiva y negativa. Masculina y femenina, siendo la fuerza positiva o masculina la estimuladora y la fuerza negativa o femenina, merced a su energía latente, la que realiza el verdadero trabajo de la creación bajo la influencia del estimulador masculino. Quedando nuevamente impotente una vez que el impulso estimulante ha agotado su energía. Donde quiera que se encuentre esa acción o reacción en operación, el esotericista considera que la relación sexual está presente, se trate del reino mineral o del mundo mental. Dion Fortune Amor y Sexo según el ocultismo. 27. Capítulo X. Concepto esotérico de lo masculino y de lo femenino. Uno que lo sabía, dijo que en el reino de los cielos no hay matrimonio. Ni dan en casamiento, lo que quizás haya hecho suponer a muchos que el ser humano espiritual carece de sexo. La ciencia esotérica, sin embargo, no solo no lo concibe como carente de sexo, sino que por el contrario, sabe que es bisexual y, por tanto, completo en sí mismo. La individualidad es bilateral. Positiva y negativa, tiene una fase cinética y otra estática y es por lo tanto masculino-femenina o femenino-masculina de acuerdo con la relación que haya entre la fuerza y la forma en su estructura. Sin embargo, la personalidad es unilateral y tiene por ello, un sexo definido. Podemos pensar que la individualidad es como un magneto que tiene un polo positivo y otro negativo y que la naturaleza del polo que se haya insertado determina el sexo del cuerpo que se ha formado en torno suyo. La individualidad, cuya vida es una evolución, tiene ambas fases en su naturaleza, pero la personalidad, cuya vida la constituye una encarnación, no tiene más que un solo aspecto funcional, quedando el otro latente o sin desarrollar. Esto queda bien ilustrado en el caso de las abejas, en el que la alimentación que se dé a las larvas es la que determina si se desarrollará el sexo o no, y también en el cuerpo humano donde siempre se encuentran los órganos característicos del otro sexo en forma rudimentaria y que, en ciertos casos anormales, pueden alcanzar un desarrollo considerable y hasta realizar sus funciones peculiares. Mientras el sexo está determinado estrictamente en el plano físico por la estructura de la forma, en los planos sutiles depende enteramente de la fuerza relativa, la cual varía constantemente, de manera que dos personas que son respectivamente hombre o mujer en el plano físico, pueden estar cambiando constantemente de polaridad en sus mutuas relaciones en los mundos internos. De esta manera, si él está trabajando en un asunto en el que sobresale, será él quien guíe y ella quien siga, pero si cambian las condiciones y esa pareja está trabajando en una esfera en la que ella sea la preeminente, entonces la polaridad quedará invertida y será ella la que asuma la dirección, obsérvesela. Dion Fortune Amor y Sexo según el ocultismo. 28. Extraordinaria dulzura que invade a un hombre cuando se le pone un bebé en los brazos. El que sienta más profundamente será el masculino en el plano de la emoción, y el que conozca o sepa más, será el masculino en el plano de la mente, sin tener nada en cuenta el cuerpo en que cada uno de ellos esté encarnado. Sin embargo, como el cuerpo masculino está mejor constituido para expresar la fuerza positiva, el hombre suele ser generalmente el masculino, tanto en los planos sutiles como en el material, pero si existe la menor desigualdad de fuerza, entonces la mujer puede ser relativamente el
positivo o masculino con respecto a su compañero, en los planos internos. No. Debe olvidarse jamás que la masculinidad o la feminidad son siempre relativos. En los mundos internos, y de la misma manera en que el vigor físico de los individuos que componen una pareja oscila en un sentido u otro, así también puede pasar con la sexualidad, y un hombre puede ser puramente masculino en sus relaciones con una mujer y puramente femenino o negativo en sus relaciones con otra. La forma, o el cuerpo, determina el sexo del individuo en el mundo físico, pero la fuerza relativa es la que lo determina en los planos internos, y esta es una clave de muchísimo valor. Dion Fortune, Amor y Sexo según el ocultismo. 29. Capítulo 11. Interacción entre lo positivo y lo negativo en los planos no físicos. A. Los planos espirituales. En el séptimo plano todo es uno y uno es todo. Este es un axioma muy repetido de la ciencia esotérica. En este plano existen entidades de dos clases, las que apenas han progresado un poco más allá de su origen y se encuentran en la curva descendente o exteriorizante de la evolución, y aquellas que habiendo completado su evolución, se han elevado hasta el nivel de su origen. Según la ciencia esotérica, este plano es absolutamente informe, sin forma, pues las entidades del primer tipo no han realizado todavía la forma. Mientras que las del segundo, habiendo ya aprendido todo cuanto la forma les podía haber enseñado, las han descartado definitivamente con todas sus limitaciones, y han alcanzado la perfecta libertad dentro de los límites del universo al que pertenecen. Todos son uno en este plano, se nos afirma, pues la relación que existe entre las distintas unidades y el resto del plano excede infinitamente en intimidad y completamiento a todo cuanto pudieran imaginar los más ardientes amantes en sus momentos de éxtasis o de unión. Este estado es el estado normal y permanente del séptimo plano, que bien puede ser llamado el reino de los cielos, porque es un estado de amor y armonía perfectos. Los amantes humanos temen que puedan perderse el uno al otro en lo que conciben como un vacío informe del nirvana. Pero es todo lo contrario, es la unión perfecta que solo ha sido posible en rarísimos momentos entre personas aún más raras. Ese es el estado normal allí de toda la creación. En el séptimo plano y solo allí, no existe diferencia entre la fuerza positiva y la negativa. Este plano ha sido llamado a veces el plano de la presión pura. En el sexto plano se inicia la primera diferenciación o principio de separatividad. La presión universal del séptimo plano hace que la fuerza fluya en todas direcciones y la corriente va divergiendo en su curso. Estas corrientes divergentes son las que en terminología esotérica se llaman rayos, y cada rayo. Dion Fortune, Amor y Sexo según el ocultismo. 30. Es un aspecto de la naturaleza divina. Cada mónada, al entrar en la existencia en el sexto plano, ha surgido a la manifestación en un rayo u otro, y este medio primordial determina el tipo de la mónada para siempre. Trabajará con las fuerzas de otros rayos, pero el color tónico de su propio rayo constituirá siempre la clave de su naturaleza, y por la misma puerta por la que salió debe volver a entrar cuando haya completado su ciclo evolutivo. Es un hecho muy conocido el que para que la electricidad se ponga en actividad tiene que fluir en circuito. La persona que se encuentra bien aislada de tierra puede tocar impunemente un alambre electrizado puesto que no le ofrece canal alguno para que fluya la fuerza. Así sucede igualmente con la fuerza vital. Fluye en cada mónada desde la fuente divina y habiendo pasado a través de esa mónada, dinamizándola, fluye en el espacio ambiente, y una vez que ha realizado el circuito que está solo limitado por el universo manifestado, reduciéndose en el decurso de ese circuito a su forma más baja de manifestación,
es reabsorbida finalmente por la fuente divina como una fuerza cósmica inorganizada. Si, sin embargo, se desea realizar algún trabajo con esa fuerza, hay que impedir que se pierda en el espacio, inutilizándose. Tiene que ser concentrada en un conductor definido, y, al ser así limitada y definida, se convierte en presión y en fuente de energía, todo lo cual se logra haciéndola fluir y retornar por el canal o conductor de la fuerza individualizada. En su camino hacia afuera, esa fuerza se abre camino a través de todas y cada una de las mónadas individualizadas que están en existencia. Pero el circuito de vuelta hay que crearlo si se quiere impedir su difusión. Inútil. El conocimiento de los sistemas para crear este circuito de retorno es uno de los secretos del ocultismo práctico. Los sistemas para lograr este flujo y retorno son, en principio, los mismos en todos los planos, pero las disposiciones exactas que se emplean difieren según la materia en la cual se está llevando a cabo el proceso. En esencia consiste en esto, una mónada del tipo inclinado a presionar hacia la exteriorización o manifestación coopera con una mónada del tipo inclinado a presionar hacia la unión con lo divino o la universalización, y si ambas se unen y forman una continuidad de substancia, la fuerza vital que está fluyendo de la divinidad a través del individuo masculino o positivo, en vez de perderse en el espacio después de realizar su obra en el organismo, retorna hacia la divinidad a través del individuo negativo o femenino. Y en el punto de unión entre ambas unidades, puede uno apoderarse de esa fuerza y utilizarla para la creación en la materia del plano donde tiene lugar esa unión. Esta es la esencia de la enseñanza esotérica concerniente a las funciones sexuales. Dion Fortune, amor y sexo según el ocultismo. 31. Esta polaridad o sexualidad cósmica es la que tiene lugar en el sexto plano, en primer lugar para inducir un fuerte flujo de fuerza del séptimo plano a una forma del sexto y, en segundo lugar, para mantener esta fuerza en un alto nivel e impedir la degradación y difusión que resultaría si se le permitiera seguir su curso normal descendente a través de los planos perdiéndose finalmente en el espacio cósmico antes de retornar a la divinidad. Quizás un ejemplo aclare este asunto. Tomemos el caso de un hombre de elevado carácter espiritual, que se sienta llamado a realizar alguna misión espiritual para regenerar a la humanidad. Hablando en términos esotéricos diríamos que ese hombre, para poder convertirse en canal de las elevadas fuerzas espirituales, tiene que tener su cuerpo correspondiente al sexto plano muy desarrollado, porque está trabajando con las fuerzas en ese plano y éstas solo pueden encontrar expresión adecuada por medio de un vehículo altamente organizado. Si ese hombre se contenta con permanecer como un devoto solitario puede alcanzar un elevado grado de comunión con la vida divina, pero no dejará ningún rastro ni marca en su raza o en su edad, el mundo exterior no habrá sido influenciado por él. Sin embargo, si elige realizar alguna obra en el mundo externo, para influenciar la vida espiritual de sus semejantes, veremos que, inmediatamente, reúne en torno suyo un pequeño grupo de discípulos, quienes se encontrarán con respecto a él en diferente situación que el resto de sus seguidores. A sus seguidores o fieles les da siempre, sin pedirles ni recibir nada de ellos, pero depende de sus discípulos en alguna forma peculiar e íntima, muy poco comprendida por el mundo exterior. Aunque sean de menor estatura espiritual que él mismo, sin embargo tiene que apoyarse en ellos y cada defección de su parte lo afecta profundamente. Estos discípulos pueden ser hombres o mujeres. No tiene importancia. Todo que se necesita es que estén en unión íntima y simpática con su maestro y que sean de un desenvolvimiento espiritual bastante aproximado al suyo propio y entonces se observará que el pequeño
Grupo funciona como una unidad en el centro mismo del movimiento espiritual. Además, si se envían misioneros para difundir las enseñanzas del maestro, se verá que lo hacen por pares, para que puedan ayudarse mutuamente. En esta interacción entre una naturaleza poderosamente positiva, que actúa como canal para la caudalosa corriente de fuerza espiritualizadora y las naturalezas menos vigorosas, relativamente negativas que reciben esta fuerza. El esotericista científico puede ver fácilmente la fuerza vital divina funcionando en polaridad. Dion Fortune, amor y sexo según el ocultismo. 32. Se puede encontrar una curiosa confirmación de este aserto en un fenómeno que con cierta frecuencia ocurre al invocar las fuerzas espirituales. Muchos instructores religiosos se estrellan contra la roca de la sensualidad y los que tienen éxito en dirigir la nave de su vida a través del angosto paso de la rectitud, han dejado en sus biografías buenas constancias de las terribles luchas que han tenido antes de alcanzar la victoria. Han sido tentados por el demonio hasta un punto increíble para el ser humano ordinario. A juzgar por las visiones y pensamientos de que han dejado constancia, que los asaltaban con furiosa violencia, parece que su naturaleza sensual era tan fuerte como la espiritual y solo merced a un ascetismo extremo podían mantenerla bajo control. De ahí las mortificaciones de la carne y el aislamiento de todo cuanto pudiera estimular los deseos sensuales, lo que constituye una condición sine qua non de las más elevadas formas de la devoción religiosa. Algunos psicólogos ven en este fenómeno otra prueba de que la sexualidad se encuentra en la raíz de todas las cosas y consideran que los sentimientos religiosos no son más que sublimaciones de los sentimientos sexuales, deduciendo así que han resuelto todo lo concerniente a la vida espiritual al probar sus relaciones con la vida sexual. El esotericista, sin embargo, mira este fenómeno desde un punto de vista muy distinto. Considera que ambas actividades son la manifestación de una única y misma fuerza, una fuerza pura y divina, sacratísima, y que la forma que toma esta fuerza está determinada por el mecanismo a través del cual funciona, de manera tal que, si dicha fuerza opera a través del cuerpo del sexto plano, se manifestará como fervor espiritual y poder dinámico, actuando así sobre las naturalezas espirituales de aquellos con quienes se ponga en contacto, mientras que si opera en el cuerpo mental, constituirá lo que llamamos inteligencia creadora y, si lo hace por el cuerpo físico, será meramente fuerza sexual, en el sentido ordinario de la palabra. Sin embargo, opere en el plano que opere, es siempre la misma y única energía, y si su manifestación final es la procreación, esto no la degrada en lo más mínimo, pero sí hace que una fuerza espiritual y primariamente divina, al ser usada para la procreación, haga de esta igualmente un acto sagrado y divino. El pensamiento popular, sin embargo, y especialmente el teológico, amedrentado por el bien conocido fenómeno de la sensualidad de los místicos, no considera la fuerza vital, al ser expresada en el mundo físico, como una cosa sagrada ni nada parecido, sino más bien como una exteriorización de nuestra naturaleza inferior que está siempre en guerra con nuestro ser espiritual. Pero hay algunos confesores, muy duchos y sabios, conocedores de Dion Fortune, amor y sexo según el ocultismo. 33. La naturaleza humana, que son lo bastante sagaces como para ver en esa fuerza distintos aspectos de una sola y misma cosa. Cuando la sensualidad llega a producir el descrédito de un instructor religioso, se considera generalmente que dicha persona, como potencia espiritual, está agotada, lo que a veces puede ocurrir realmente, porque si las enormes fuerzas que estaba manejando se le han desbocado y han descendido hasta el nivel físico, le será muy difícil, después del estallido de la tormenta,
hacerlas retornar a su debido cauce. Porque quizás se hayan roto los diques y nunca jamás pueda ser capaz de concertar nuevamente sus energías para realizar la tarea que deba realizar. Pero, sea como fuere, siempre ha sido una fuerza espiritual la que ha roto los diques y las limitaciones y no una fuerza infernal. La tremenda energía cósmica que ese hombre había hecho fluir a través de su propio yo individualizado, demostró ser, en ese caso, metafóricamente hablando, de mayor voltaje que lo que él podía soportar, de tal manera que su naturaleza espiritual se fundió por exceso de corriente y se produjo un cortocircuito. La corriente fue a tierra, literalmente hablando. En este caso, la naturaleza fuertemente organizada y espiritual de esa persona, en vez de mantener la poderosa corriente dentro de su cauce debido, transmitiéndola a la parte espiritual de los demás, de manera que pudiera fluir de retorno a su divina fuente sin abandonar el sexto plano, la presión sobre el cuerpo espiritual de ese individuo era tan grande, que se le desbocó y siguió la línea de menor resistencia, la del flujo evolutivo normal, desde el séptimo plano hacia abajo hasta el primero, y luego de retorno, por la vía del alma de la tierra. A esa persona en cuestión no se la puede considerar más culpable que al molinero cuyo dique se desmorona e inunda la aldea vecina. Es verdad que debió haber previsto que el caudal de agua era demasiado grande para la resistencia de sus diques, pero no puede decirse que haya sido él el matador deliberado de los habitantes de la aldea. Este fenómeno es muy conocido de todos los esotericistas, la ruptura del dique espiritual bajo la presión demasiado grande para que el organismo la pudiera resistir y la degradación de las fuerzas divinas hasta los planos más bajos de la existencia. ¿Cuál es el remedio contra esta posibilidad? Podría preguntarse. En primer lugar, la prevención es muchísimo mejor que la cura, y las fuerzas sutiles hay que regularlas de acuerdo con la fortaleza moral de la persona que las utiliza. En segundo lugar, debe evitarse el trabajo solitario, de manera que otros ojos puedan ver la primera grieta que se produzca en él. Dique, cosa que es muy posible que su propio dueño fuera el último en ver. Más tarde, si se presenta la menor señal de desastre, el individuo amenazado. Dion Fortune Amor y Sexo según el ocultismo. 34. Debe abandonar todas las actividades internas y dirigir su atención al plano material, al ejercicio físico vigoroso, y hasta a la mortificación del cuerpo en la forma antigua. Y, sobre todo, tendrá que abstenerse de invocar a las potencias espirituales, hasta que haya preparado los conductos que deben conducirla y encauzarla. Si el místico empieza en esas condiciones a producir más éxtasis o experiencias similares, puede provocar una explosión de sensualidad o de histeria, y la intuición de muchas almas espirituales era muy cierta al hacerles sentir que en esas circunstancias no eran dignas de aproximarse a Dios, sino que debían trabajar humildemente en otros campos de acción, auxiliando a los pobres y a los necesitados, hasta que nuevamente se hicieran dignas de sus favores y de acercarse a Él. Esta humildad espiritual puede salvar a muchos santos de la vergüenza. Cuando las fuerzas vitales se encuentran en los planos inferiores, entonces los planos elevados se abren a nuestro propio peligro. B. Los planos mentales. La acción de la polaridad puede verse claramente en los dos aspectos de la mente que funciona como abstracta y como concreta. En el quinto plano, o sea el del pensamiento abstracto, los grandes rayos que representan las actividades del sexto plano van siendo más y más elaborados y detallados en cualidades y principios abstractos. Como este plano es completamente abstracto, solo puede concebirse mediante símiles y comparaciones, no pudiendo describir su naturaleza en un libro de esta clase. Sin embargo, una
Ilustración práctica puede servir para demostrar la naturaleza de las actividades de dicho plano. Hay dos clases de pensamiento lógico. La primera es la del tipo deductivo, según el cual, partiendo de un principio general se van infiriendo ejemplos particulares de su operación. La segunda es del tipo de razonamiento inductivo, según el cual se infiere una ley general partiendo de algunos casos particulares. Si bien todos hacemos uso de ambos sistemas de razonamiento en nuestros trabajos mentales, es evidente que siempre predomina un tipo de pensamiento lógico en cada individuo suficientemente desarrollado como para hacer uso de este plano de mentación. La gran masa de la humanidad, como puede comprobarse claramente, no ha alcanzado todavía este estado de evolución, sino que procede a tientas, dependiendo más de su memoria para conducirse que del verdadero pensamiento y siendo apenas capaz de sacar más que las conclusiones más obvias e inmediatas de sus experiencias. Dion Fortune, amor y sexo según el ocultismo. 35. Los individuos que se encuentran en un plano mental superior pueden dividirse en dos tipos: los que están en posesión de grandes principios abstractos de este plano y tratan de aplicarlos a las formas más densas de la existencia y que, estando conscientes de su fuente divina, están tratando de traspasarlos descendentemente a las sucesivas etapas evolutivas, para que lleven su luz consigo, y el otro tipo, constituido por los que están conscientes de su objetivo divino, se esfuerzan en sintetizar todas las experiencias en tipos espirituales. El uno difunde, el otro unifica. El uno opera masculinamente, el otro femeninamente. ¿Cuál es la expresión de estos dos tipos en la vida real? El uno será un filósofo, que enunciará principios generales, infiriendo de ellos las correspondientes consecuencias, mientras que el otro será un cientista, que juntará y coleccionará detalles e informes para deducir de ello las leyes generales, según sus observaciones. Por supuesto, en la práctica, todos los pensadores emplean ambos sistemas. Si no fuera más que un coleccionador de hechos, en realidad existen esos individuos, o si fuera meramente un enunciador de principios no comprobados, como también existen, aunque la educación moderna tiende a eliminarlos, no alcanzarían ninguna eminencia. En el mundo del pensamiento, pues todas las grandes contribuciones al conocimiento humano han sido realizadas por los filósofos cientistas o por los cientistas filosóficos. En la práctica general, sin embargo, una clase de mentalidad reúne los datos y la otra clase filosofa sobre ellos y solo los más eminentes pensadores hacen uso de ambas actividades simultáneamente. El filósofo esotérico ve en esta actividad los dos tipos de polaridad, la inducción masculina y la deducción femenina, y declara que ambos sistemas de actividad son necesarios para la creación en el plano del pensamiento abstracto así como en el plano de la materia densa, pues la una sin la otra son estériles, en tanto que si funcionan juntas producen el fruto del nuevo conocimiento. Lo mismo se aplica el principio de polaridad en el cuarto plano, o sea el de la mente concreta. Qué cansador y difícil es el trabajo intelectual que se realiza en la soledad y el aislamiento, sin amor y sin simpatía. En cambio, la mente responde a otra mente con renovado estímulo y entonces en esa actividad se encuentra una mina mutua de continuo conocimiento. Todos los trabajadores cerebrales conocen muy bien el súbito impulso que reciben en su inspiración después de una conversación o una correspondencia, o quizás solo la lectura de un libro que trate del tema que les interesa. La reacción estimulante que se produce mutuamente, puede verse claramente en este Dion Fortune, amor y sexo según el ocultismo. 36. Plano, y se comprendan o no sus implicaciones,
los trabajadores cerebrales la conocen muy bien por experiencia propia y hacen mucho uso de ella, como puede verse por sus biografías. El esotericista conoce, por supuesto, muy bien este principio y lo aprovecha extensamente. Y, en realidad, para ciertas clases de trabajos u obras determinadas, tiene que esperar por su contraparte y no puede proseguir solo. C. Los planos astrales. Los planos de las emociones y pasiones son conocidos por la ciencia esotérica como los planos astrales superior e inferior respectivamente, y es aquí donde podemos encontrar los principios del sexo en el sentido que suele entenderse esta palabra corrientemente. En el tercer plano o astral superior, el plano de los afectos y de la ternura, contemplamos el lado emocional de la naturaleza que busca un objeto para la expresión de sus sentimientos y la satisfacción de sus necesidades. Y el esotericista considera estos dos aspectos del sentimiento como la polaridad de la emoción. En el tercer plano no existe todavía una fijeza sexual, determinando la manera de funcionar si la fuerza en cuestión es positiva o negativa, masculina o femenina. Lo que tiene necesidad de expresión emocional se considera masculino y lo que tiene necesidad de satisfacción emocional es considerado como femenino. Sin embargo, estos modos de funcionar pueden producirse en rápida secuencia y hasta simultáneamente con respecto a los diferentes aspectos de la naturaleza, por cuyo motivo la polaridad está fluctuando constantemente. Esta fluctuación de la polaridad en el plano astral superior es un factor muy importante en la aplicación práctica de estos principios a los asuntos humanos. En el mundo astral inferior o plano de los instintos, la polaridad tiende a estabilizarse, ya que este plano está muy estrechamente relacionado con el plano físico, estando sus condiciones y estados influenciados por las fases fisiológicas del cuerpo. Pero, por más extraño que parezca a primera vista, el sexo del cuerpo del segundo plano es el contrario al que tiene el cuerpo físico. Sin embargo, no es difícil comprobarlo. Es un hecho bien conocido que el amor de una mujer es firme y duradero, pero de mucha menor intensidad que el del hombre, y si bien éste reacciona violentamente ante un estímulo, torna enseguida a su estado pasivo cuando desaparece dicho estímulo. El esotericista ve en esto un flujo firme de energía a través del vehículo masculino y positivo de la mujer, la explosión súbita de energías latentes en él. Dion Fortune, amor y sexo según el ocultismo. 37. Vehículo emocional femenino del hombre, bajo una fuerza dinámica o cinética. En este plano se realizan ciertas operaciones mágicas en las que se utilizan las fuerzas sexuales. Esto encierra muchos peligros para los que ignorantemente usan esas fuerzas en cantidad y exige un grandísimo dominio de sí mismo de parte de todo el que se dedique a semejantes estudios. Todo el que esté familiarizado con esos círculos en los que se practica el estudio y cultivo del ocultismo práctico, sabe muy bien que hay perturbaciones constantes en este sentido a menos que se mantenga un elevado código de moral. Dion Fortune, amor y sexo según el ocultismo. 38. Capítulo 12. Polaridad en el plano físico. Todos tenemos un cuerpo físico en el cual la configuración de los órganos generadores determina la parte que desempeñaremos en la polaridad de la vida. Nacemos masculinos o femeninos, hombres o mujeres, y tenemos que conformarnos con la decisión de nuestra concepción, pues tanto el fenómeno del hermafroditismo como el de la homosexualidad son considerados como patológicos tanto por el cientista oficial como por el esotérico. El dominio y contralor de la actividad sexual en el plano físico lo determina la química de los órganos endocrinos, las glándulas endógenas que derraman sus secreciones, conocidas como hormonas,
en la sangre circulante, produciéndose así la estimulación de los órganos secretorios. De esta manera, la presión sexual sube o baja en los individuos de acuerdo con la composición química de su sangre, la que está siempre fluctuando dentro de ciertos límites. Ya se han trazado gráficos que prueban estas afirmaciones y se ha comprobado que el ciclo mensual de la vida sexual de la mujer coincide con el porcentaje de sales de calcio en su sangre, produciéndose también en el hombre un ascenso y descenso del deseo, el que, sin embargo, no ha sido tan bien estudiado como el más visible periodo de la mujer. Algunos escritores han sostenido que en este descubrimiento se encuentra el secreto de toda la vida emocional, intelectual y espiritual. Y siempre se ha dicho que el ser humano es simplemente la síntesis de sus glándulas endocrinas y que todo impulso espiritual, todo ideal emocional, puede expresarse en términos de sales de calcio. Sin embargo, estos filósofos ignoran un punto y es el de la profunda influencia que los estados emotivos tienen sobre esos órganos endógenos. Cierta escuela fisiológica declara que las glándulas adrenales, situadas encima de los riñones, son las que contralorean las funciones sexuales, mientras que otra escuela llama a dichas glándulas los órganos de combate, porque sus secreciones ponen a todos los tejidos en tensión, prontos para un funcionamiento violento y haciendo que la sangre se coagule rápidamente si se recibe alguna herida, sabiéndose que dichos órganos se ponen en actividad cuando su poseedor siente alguna emoción de ira o de temor. Así se verá que la ciencia oficial está comprobando experimentalmente lo que la ciencia esotérica había enseñado. Dion Fortune, amor y sexo según el ocultismo. 39. Desde la más remota antigüedad, esto es, que el funcionamiento del organismo físico está contraloreado por el plano de los instintos y de las pasiones, y si bien la química de las glándulas endocrinas contralorea las funciones de los tejidos físicos, dichas glándulas son a su vez contraloreadas por las emociones. No hay necesidad, en un libro de esta naturaleza, de entrar en los bien conocidos detalles de la fisiología sexual y ya hemos dicho lo suficiente para indicar el punto en el que se encuentran la ciencia oficial con la esotérica. Siendo ese punto, el sistema endocrínico. Dion Fortune, amor y sexo según el ocultismo. 40. Capítulo 13. La polaridad en el organismo. En los capítulos anteriores hemos explicado brevemente los hechos relativos a la polaridad entre las unidades de tipos distintos operando en los diferentes planos. Existe, sin embargo, un tipo de polaridad secundaria que se produce dentro de cada individuo, según lo sabe la ciencia esotérica. Los diversos cuerpos o principios del ser humano son alternativamente positivos y negativos en sus relaciones mutuas, siendo el más sutil positivo en relación con el más denso. Así ocurre que el cuerpo psíquico, el cuerpo de los instintos y de las pasiones, es positivo con relación al cuerpo físico, que es negativo, lo estimula y pone en actividad y determina sus condiciones, todo ello sujeto, naturalmente, a las leyes físicas y químicas que dominan el plano material. Cada cuerpo de la serie está, pues, contraloreado por el inmediato superior y tiene que esperar el estímulo de este cuerpo sutil antes de poder funcionar, y de parecida manera actúa a su vez como contraloreador y estimulador del cuerpo que le sigue inmediatamente en la línea de manifestación. De ahí que sea masculino en relación con el vehículo más denso y, femenino, en relación con el vehículo o substancia más sutil que lo anima. El séptimo plano, el monádico, la chispa de vida divina espiritual, es el determinante primario de todo el septenario, al que da vida e individualización, y sin el cual no existiría absolutamente la unidad. El rayo del sexto plano es el que determina el tipo, y el quinto las cualidades.
abstractas en combinación con el rayotipo, que determina la naturaleza individualizada de las características fundamentales. Desde el cuarto plano hacia abajo se va formando la personalidad por medio de la experiencia, porque la memoria comienza en el plano de la mente concreta. Sin embargo, la individualidad de los tres planos superiores es la que determina completamente la dirección original del sendero que recorre la evolución, y sean cuales fueren las modificaciones que puedan ocurrir como resultado de las circunstancias, el individuo siempre tenderá a retornar a su línea de avance original, tan pronto como desaparezca la oposición. Los recuerdos acumulados en la mente concreta determinan naturalmente las reacciones emocionales del individuo con respecto a su Dion Fortune, amor y sexo según el ocultismo. 41. Medio circundante en el tercer plano, y sus sentimientos determinarán los objetivos de sus actividades instintivas en el segundo plano, haciéndole buscar lo que es grato y evitar lo que le resulte desagradable. El primer plano, como ya lo hemos visto, está regulado por las emociones que actúan sobre los órganos endógenos y los impulsos dados al sistema nervioso. En resumen, podemos decir que cada cuerpo está gobernado por las leyes de su propio plano, mientras que su funcionamiento está regulado por el cuerpo del plano inmediatamente superior al suyo. De manera, pues, que, como el cuerpo físico está contraloreado por el cuerpo psíquico, es necesario que podamos influir sobre este cuerpo si el mecanismo físico se descompone. Esto podemos hacerlo desde el tercer plano, que es el plano de la conciencia imaginativa, haciéndola concentrar sobre imágenes de salud y de perfecto funcionamiento. Si logramos formar estas imágenes con suficiente nitidez, vitalidad y persistencia en la conciencia imaginativa del tercer plano, hará que el cuerpo psíquico del segundo plano se ponga en línea, suministrando los correspondientes impulsos al cuerpo denso, el que, tan pronto como puede, expulsar del sistema las combinaciones químicas ponzoñosas que han surgido como resultado de su mal funcionamiento, y siempre que no se haya producido un cambio orgánico, volverá a gozar de la plena salud anterior. Este procedimiento curativo ha sido popularizado bajo el nombre de autosugestión, habiéndose creado un sistema mucho más detallado y de mayor alcance por la llamada ciencia cristiana, cuyo método consiste en inducir al aspecto mental del quinto plano a meditar sobre los principios abstractos de la armonía y concordancia, obteniéndose así el contralor desde ese plano. Cuando se produce una curación realmente espiritual, en contradistinción con la curación psíquica resultante de la autosugestión o de la fe religiosa, es cuando proviene del plano espiritual mismo, asumiendo entonces la mónada el contralor de todos los vehículos que están por debajo de ella y determinando sus condiciones, lo que es una ocurrencia rarísima. En el curso ordinario de la naturaleza, el contralor mutuo de la serie de vehículos se produce regularmente en la forma indicada, pero la persona que desee elevar las fuerzas de cualquier cuerpo a una alta potencialidad, puede aprovecharse deliberadamente de ello. Suponiendo que la persona que estamos considerando fuera un artista creador, puede elevar la potencialidad de su cuerpo astral, porque las artes imaginativas se ejercen en el tercer plano, haciendo obrar sobre él su intelecto, además de su imaginación. Entonces, notará que la aplicación de su mentalidad concreta al problema Dion Fortune, amor y sexo según el ocultismo. 42. Semivisualizado de su obra, hará que sus condiciones se concreten en una forma artística, concreción que no habría podido tener lugar de no haber intervenido algo que estuviera más allá de las fuerzas emocionales que lo habían impulsado. Y de la misma manera, en el cuarto plano, o sea del pensamiento concreto, tiene que poner en función su poder de mentalización abstracta si
Quiere ver realmente las implicaciones de los hechos que esté considerando. El pensamiento abstracto deriva su estímulo del espíritu mismo. Esta acción y reacción entre dos de los vehículos humanos es necesaria. Para todo trabajo creador, para exteriorizar la fuerza que se encuentra dentro del individuo, proveyendo para ella un vehículo en la substancia de uno u otro de los planos, bien sea que ese vehículo consista en la palabra escrita en el plano mental o en el sonido y el color en el plano astral. Todo ello sería considerado por el esotericista de toda operación creadora. También puede producirse un flujo invertido de la corriente, cuando una persona trata de estimular un vehículo particular por medio del inmediatamente inferior en vez del superior, y de esta manera puede hacer que su mentalidad concreta ponga en una especie de actividad a su mentalidad abstracta. En este caso se trata de personas que utilizan los principios abstractos para ponerlos al servicio de casos particulares, que quieren que las leyes del universo se encuadren dentro de sus normas de lo justo o injusto, del bien o del mal, que quieren leer sus propias interpretaciones en los pronunciamientos hechos por mentalidades mucho más grandes que las suyas propias, y que, luego, se valen de ellas para justificar sus propios puntos de vista. Estas personas son unilaterales, fanáticas, inmunes a todo razonamiento lógico, incapaces por completo de ver cualquier otro aspecto de la cuestión que no sea el que ellas han predeterminado. Así es como ocurre que la naturaleza de los planos inferiores puede limitar la inspiración que brota siempre al ponerse en contacto con los planos superiores. Igualmente, el ser humano cuyas emociones lo impulsan al trabajo intelectual, se inclina más bien a demostrar un caso que a descubrir la verdad. Sea cual fuere, y cuando las emociones están regidas por los apetitos más bien que por la razón, nos encontramos con el individuo violento inestable, inconstante, que prueba todas las cosas y no sigue ninguna, el sentimental que carece de la fuerza motriz y de la inteligencia necesarias para dar efecto a sus sueños. Cuando los instintos se ven contraloreados por las sensaciones físicas, más bien que por los tiernos afectos que deben humanizarse convirtiéndose en Dion Fortune, amor y sexo según el ocultismo. 43. Amor, entonces tenemos a la persona sensual, cruel y voluptuosa, de acuerdo con las fluctuaciones de sus pasiones y de sus órganos endocrinos. El alcohol es uno de los factores más potentes para invertir la polaridad de los cuerpos. Absorbido por el cuerpo físico, acelera todos los procesos vitales hasta que el cuerpo denso se encuentra más dinamizado que los sutiles. Y se torna positivo con respecto a aquellos, siendo capaz de suministrar el estímulo que los pone en actividad creadora. Sin embargo, cuando cesa la presión alcohólica, sobreviene la reacción y se produce una detención de la corriente vital antes de que pueda invertir nuevamente la corriente y reasumir su curso natural. Esto constituye un aspecto de la bien conocida reacción que sigue al uso del alcohol. Dion Fortune, amor y sexo según el ocultismo. 44. Capítulo 14. Polaridad en los grupos. La ciencia moderna comienza a darse cuenta de que la psicología de una muchedumbre no se compone ni consiste, simplemente, en la suma total de las naturalezas de las personas que la constituyen. La ciencia esotérica hace muchísimo que conocía esta verdad y hacía buen uso de ella en su trabajo. El ritual obtiene una gran parte de su poder por el hecho de que concentra un grupo de personas y extrae así los poderes de la mente colectiva del mismo. La mentalidad colectiva de un grupo, aunque es muy conocida de todo ocultista, casi no lo es de los psicólogos, quienes no han estudiado esta línea de pensamiento. Por consiguiente, nos será necesario dar un breve resumen para que se pueda comprender su relación práctica con el tema de esta obra. Diremos, sin embargo,
para aquellos que ya están familiarizados con los conceptos esotéricos en su forma esotérica, que una mente colectiva, de grupo, no es lo mismo que un alma colectiva. Cierta porción de la mente subconsciente no se encuentra encerrada en la personalidad. Cuando cierto número de personas concentran su atención en el mismo objeto y sienten con respecto a este la misma emoción, como ocurre cuando la atención de una congregación está concentrada en el predicador, sea con amor y admiración o con resentimiento y rencor, las porciones flotantes libres de esa subconsciencia colectiva tienden a unirse y amalgamarse en una nube única que envuelve a todo el grupo. Compréndase claramente que estamos empleando un lenguaje metafórico. Esta mente compuesta, formada de la manera indicada, contiene solamente aquellas ideas y sentimientos que se dirigen hacia el objeto de la atención común. Esas ideas se difundirán por sí mismas a través de toda su substancia, encontrando así su camino hacia las mentes subconscientes de todas las personas que compongan el grupo o congregación, influyendo luego sobre sus mentes conscientes. De ahí la importancia de ejercer el mayor cuidado al elegir los miembros que deban formar un grupo bien organizado, porque una sola personalidad dominante puede colorear al grupo entero. Una vez que una mente colectiva o congregacional ha quedado bien establecida, tiene una personalidad muy distinta y característica propia. Constituye una entidad separada, que absorbe su vitalidad del grupo que la dio fortune, amor y sexo según el ocultismo. 45. Constituido y creado. Puede modificarse de acuerdo con las alteraciones que haya en el espíritu del grupo, pero solo puede destruirse dispersando el grupo. De manera que, si se produjera cierta tonalidad discordante o indeseable en una asociación de personas, el único remedio consiste en disolverla y, luego, después de un intervalo, volver a comenzar de nuevo. Esta mente colectiva, una vez que ha sido suficientemente desarrollada, se une y adhiere a las fuerzas naturales con las que tenga mayor afinidad. Por ejemplo, una mente colectiva filantrópica absorberá fuerzas espirituales de la fe que la inspira, mientras que una mente patriótica las absorberá del alma colectiva de su pueblo. Por tanto, aunque los individuos observarán cierto drenaje de energías, mientras están ocupados en formar una mente colectiva, luego verán que, una vez formada, se convierte en una fuente de fuerza para ellos que podrán absorber y asimilar a su vez. Un ejemplo concreto servirá para hacer claro este concepto un tanto difícil de captar. Imaginémonos a una persona que tenga un mensaje espiritual que difundir. Mediante grandes esfuerzos logra reunir en torno suyo un pequeño grupo de creyentes. Tan pronto como lo logra ve que su trabajo se torna mucho más fácil y puede predicar con muchísima mayor fuerza e influencia, a la vez que necesita un menor esfuerzo, su inspiración se torna más poderosa y menos espasmódica. Toda discordancia, inarmonía o indiferencia en su grupo lo afectará profundamente. Todo ministro de cualquier religión podrá confirmar estas aserciones por su propia experiencia. Si ha tenido que cargar con el peso muerto de una congregación inerte, o bien, si su trabajo se desenvuelve en medio de una congregación entusiasta. Los jerarcas más prominentes en el trabajo que realiza la Iglesia se dan cuenta muy definidamente del apoyo de la mente colectiva que ha sido creada por un interés y un entusiasmo comunes a todos, actúa como un volante psíquico que los hace ultrapasar el punto muerto de sus debilidades y defectos personales. Para estas personas el alma colectiva actúa como giña fuerza masculina, estimulándolas en sus actividades creadoras y protegiéndolas contra los antagonismos e influencias exteriores. En el caso de los que constituyen la masa general, la posición se invierte. Y es el alma colectiva la que absorbe energías de ellos, pero,
al extraer así sus fuerzas vitales se produce una especie de succión espiritual y nuevas corrientes de energía vital entran en ellos, procedentes del mar de la vida universal. Una de las causas más graves de las afecciones y perturbaciones que sufren las mujeres no casadas es el estancamiento y rancidez de sus fuerzas vitales no usadas. La mente colectiva, al absorberles esas energías, Dion Fortune amor y sexo según el ocultismo. 46. Evita ese estancamiento y las pone en circuito. Por este motivo se observará invariablemente que todos los movimientos religiosos o filantrópicos extraen una gran porción de su poder de las mujeres no casadas o sin compañero, que suelen abundar en esas asociaciones, porque éstas las proveen de los medios necesarios para dar salida a sus energías. Esas mujeres derraman en la mente colectiva del movimiento las energías que hubieran utilizado en el amor y cuidado por su marido o compañero y en sus hijos, si se hubieran casado. Es de esta manera como se va realizando la obra de la civilización, absorbiendo el alma colectiva de la raza las energías de un gran número de mujeres. Y se observará que la tendencia de todas las civilizaciones de alta cultura es la de producir una cierta preponderancia o superfluidad de mujeres. Muchas más de las que pueden realmente ser ocupadas por las tareas de la reproducción de la especie. Y esas mujeres se producen con un propósito deliberado, porque son indispensables para el trabajo colectivo mediante el cual se logran poner en manifestación las fases más elevadas de la evolución. Conociendo estos hechos y empleando deliberadamente sus posibilidades, las mujeres carentes de compañero pueden encontrar su posición en el mundo, sentir que sus energías inactivas son absorbidas y ver cómo ellas mismas son arrastradas por la gran corriente de la vida psíquica racial, que constituye una fuente de inspiración y satisfacción tan poderosa para todos aquellos que toman y forman parte de ella. Una mente colectiva o mente grupal tiene, pues, dos aspectos: es un depósito de energía, del que pueden hacer uso los dirigentes del grupo, con fines creadores, y es a la vez una válvula de escape o conducto de salida para las energías estancadas y sin uso de los miembros que constituyen la masa de la congregación, grupo o colectividad. El conocimiento de estos hechos ofrece una contribución valiosísima para la solución del problema del exceso de mujeres en la sociedad humana.